Bien, a nuestro tercer tema, que es de mucha relevancia. Les voy a comentar este dato, es sobre México y el trabajo infantil. Varios datos que tienen que ver con el trabajo infantil. En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora cada 12 de junio, en México 3.7 millones de niños, niñas y adolescentes se encontraban en situación de trabajo hasta 2022, hasta 2022. Fíjense, 3.7 millones. Fecha del último censo del INEGI. Del total, 48.6% se desempeñaba en ocupaciones no permitidas, casi la mitad. 42.9% en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas y 8.5% en ambos tipos de actividades. Los menores se ocupan en labores agropecuarias, de servicios, comercio o construcción. Sin embargo, la actividad donde se concentra la mayor actividad es la doméstica en condiciones no adecuadas, afectando principalmente a la población de entre 15 a 17 años. Pero, ¿cuál es el nuevo panorama en México sobre el trabajo infantil? Sobre todo porque en la nueva realidad del país hay otro tipo de contexto, como el reclutamiento de los grupos criminales que están haciendo de los menores para labores ilícitas. Para hablar de este tema tenemos en la línea a Juan Martín Pérez. Él es director de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, muchísimas gracias por aceptar esta llamada, esta participación aquí al Mediodía con Solórzano. Muy buena tarde, gracias por la oportunidad. Pues mira, complementaría la información que acabas de compartir, destacando que las actividades económicas que niños y niñas realizan en nuestro país, de acuerdo a los datos oficiales de 2022, alcanzan a 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes. Esto significa un incremento importante, ya que en 2019 teníamos 3.2 millones, es decir, en 3 años pasamos con un incremento de 500,000 niños y niñas. Obviamente la relación de trabajo infantil está directamente vinculada con los bajos ingresos de las familias. Y desde ahí tendríamos que partir, que en tanto no logremos modificar estas condiciones de bajo ingreso que alcanzan a más de la mitad de la población, o que de acuerdo a los datos oficiales más del 80% de los niños y niñas no logran cubrir todas sus necesidades, pues nos llevan a que la actividad económica para sobrevivir no tendrá otra posibilidad más que de estar ocurriendo. Y hay, digamos, en el marco de derechos, el trabajo está permitido en México a partir de los 15 años de edad, pero con condiciones, o sea, que no afecte su desarrollo, con autorización familiar, con supervisión de parte del Estado. Esto no siempre sucede, particularmente porque 8 de cada 10 lo hacen actividades agroindustriales. Y hay que diferenciar los crímenes, la explotación en aquello que representa que no les paguen, que los esclavicen, y otro crimen diferente sería el reclutamiento que está viviendo niños y adolescentes, sobre todo en el ámbito de la guerra que México vive contra los criminales, pero que pues ha permitido que exista este reclutamiento a lo largo de estos 18 años de guerra. Es un tema delicado el que estás dando a conocer, el que en realidad se ha dado un aumento del problema. Esto también nos daría cuenta, no sé, tú nos puedes decir, de una situación de falla o de falta de políticas públicas enfocadas, mucho más aterrizadas, por así decirlo, y efectivas en los espacios de los menores, en los espacios de la infancia. Totalmente, porque sabemos, incluso a nivel municipal, dónde está concentrado el trabajo infantil. Como lo comenté, que la mayoría, 8 de cada 10, se da en la agroindustria, que es la principal beneficiaria de la mano de obra infantil, otros en la construcción y también en los servicios. En el último estudio de 2022 se observaron 500,000 niñas, sobre todo adolescentes, en trabajos domésticos. Entonces, sabemos el municipio, sabemos en qué ámbitos. Lamentablemente, el Estado mexicano sí ha sido omiso en esta tarea de prevenir el trabajo y de atender a estas familias. Generalmente la respuesta es criminalizarlos, perseguirlos, incluso separarlos de sus familias. Y entonces lleva a que necesitemos cambiar nuestra forma de ver el tema y entender que está directamente vinculado con la sobrevivencia.
Este agravamiento también de la situación, supongo que se deriva de, bueno, lo decíamos, de las políticas públicas. Las políticas que recordamos ahorita en términos federales son algunas becas, sobre todo para estudiar, ¿no? Son, digamos, las que se nos vienen ahorita a la mente. Pero no sé si ha habido alguna otra que tú hayas visto en algún momento que pueda ser funcional, o que ustedes estén empujando para que se lleve a cabo. Mira, lamentablemente el Estado mexicano no ha tenido políticas efectivas. La Organización Internacional del Trabajo, UNICEF, que son espacios de Naciones Unidas con apoyo técnico, han estado sugiriendo algunas políticas, pero cosas tan básicas como lograr la supervisión de espacios donde hay niños y niñas para evitar que las empresas les exploten, como la agroindustria u otro tipo de empresas, no se concretan, no se están dando. Las sanciones para aquellos sectores o incluso personas que se identifican como explotadoras de niños y niñas tampoco están sucediendo, y los programas de transferencia y otro tipo de becas pues no resuelven, porque el tema es una condición de desigualdad profunda con estas familias, y las becas de transferencia o los programas de transferencia son elementos más simbólicos que lamentablemente se han convertido más en mecanismos de clientela electoral que realmente de cambio. Dicho de otra manera, lo que necesitamos es focalizar en esos niños y niñas para que permanezcan en la escuela, para que tengan acceso a distintos programas, por supuesto también los de transferencia, pero estos no cambian la vida. Lo que sí cambia la vida es que estén en la escuela, que tengan acceso a los espacios deportivos, que tengan acceso a la salud, que su familia pueda tener algún tipo de prioridad para todo lo que sean programas de empleo. Esto sí cambia la vida de niños y niñas, está aprobado en muchos otros países y en México ha sido bastante irregular. Juan Martín, ¿qué escenario percibes tú que puede darse en los años que vienen, en el tiempo que viene, dado que, pues no sé si también percibas tú como algún intento por ajustar, por cambiar, por modificar las políticas que existen actualmente? Es decir, parece que la cosa puede empeorar. Sí, lamentablemente los datos nos muestran este riesgo. Mira, hay varias cosas que son de preocupación. La encuesta de 2019 todavía se hizo con fondos públicos mexicanos. El señor López Obrador eliminó, recordarás, Coneval y modificó el presupuesto, recortó el presupuesto del INEGI y Coneval, y perdimos 14 encuestas. La encuesta de trabajo infantil de 2022 se hizo con fondos de Estados Unidos, porque en el Tratado de Libre Comercio está establecido que no puede haber trabajo infantil en ningún componente de la cadena productiva para los Estados Unidos. Ahora mismo estamos en 2025, ya se tendría que haber hecho la encuesta, digamos, de trabajo infantil, y no se ha realizado con fondos públicos porque no se destinó dinero para ellos. Los recortes en Estados Unidos anuncian que no habrá por parte de Estados Unidos dinero para pagar esta encuesta que le toca a México, pero que no la ha hecho. Entonces no vamos a tener, y hasta ahora no tenemos nuevos datos sobre cómo estamos cambiando. Segundo componente, se han recortado presupuestos desde el gobierno de López Obrador a educación, a salud, se ha documentado muchísimo el impacto que ha tenido en vacunas y otras coberturas. Con la pandemia perdimos pues más de, se calcula, 5 millones de niños, niñas y personas jóvenes que abandonaron la escuela, y no sabemos cuántos regresaron. No hay hasta ahora ninguna política pública o programa anunciado por el nuevo gobierno focalizado en niños, niñas y adolescentes. La única oferta que se ha manejado son las becas universales, que está bien, nos sobran, pero eso no es una política pública para trabajo infantil, pero pensemos en cualquier otro tema. Asuntos de trata o de violencia contra niños y niñas no se resuelven con una beca mensual. Caray, pues vuelve a aparecer el tema del dichoso austericidio, ¿no? Así es. Una cuestión que parece estar presente en los cuestionamientos precisamente a las políticas y sobre todo estas de carácter social. Juan Martín, ¿algo más que quieras agregar? Sí, pues solamente recordar al público que este día, 12 de junio, que recordamos la lucha de los niños por liberarse del trabajo infantil,
tenemos que colocar el foco no en las familias pobres que se ven obligadas a que sus hijos e hijas trabajen, porque eso es lo frecuente, criminalizarlos, responsabilizarlos como familias irresponsables, sino recordar que nuestro Estado mexicano tiene mucho presupuesto que tiene que ser orientado a estos temas que son vitales, porque no es solamente que no estén en la vía pública vendiendo o buscando cómo ganarse la vida, sino son sus proyectos de futuro y ellos tienen derecho al futuro y no podemos cancelarlo por recortes presupuestales o por priorizar en mega obras que, si bien son importantes, generar empleos, no están cambiando la vida de millones de niños y niñas. En este caso, el último dato de 2022, 3.7 millones de niños y niñas entre 5 y 17 años que están sobreviviendo y trabajan para sobrevivir.